Soy una persona solitaria por voluntad propia. Desde los 15 años aproveché la ausencia de mis padres para con su herencia conseguir una casa a las afueras de la ciudad. Nunca los quise, su muerte no me importa en lo más mínimo. Voy al supermercado una vez por mes, no necesito ir más, me entero de lo que pasa en el exterior gracias a internet, disfruto de mi vida escuchando música, más concretamente un grupo femenino de hard rock que descubrí hace ya mucho tiempo, cuando después de vagar por horas en YouTube, me topé con un video musical que tenía de portada a una mujer acostada en lo que parecía un riachuelo, con un vestido el cual no puedo describir concretamente, pues el agua y el color verde de la naturaleza que la rodea no me deja discernir el diseño, estaba sumergida en el centro de la imagen, con una tipografía afilada y religiosa, el nombre del grupo. Me obsesioné con su discografía, el estilo de moda que empleaban los integrantes del grupo era fascinante para mí. Gracias a mi ferviente búsqueda por cualquier tema relacionado con su música, llegué a un foro en donde conocí a una persona llamada Perma-Trance. Pero le diremos Perma a partir de ahora. En fin, hablaba con Perma casi todos los días sin falta, éramos muy semejantes en cuanto a gustos se refiere, nunca supe su verdadero nombre, aunque mencionó en cierta ocasión que vivía por las montañas de mi ciudad, es decir, al otro extremo de donde yo lo hacía. No había interés alguno en vernos presencialmente, ambos entendíamos que hablar a través de internet era suficiente. Me caía bien, nunca debí alejarme de él, igualmente no fue mi culpa. Perma me dijo que tenía un plan, iba a salir y recrear una foto que para él y para mí representaría mucho, nunca me dijo a qué se refería y yo tampoco es que le preguntara. Esa fue nuestra última conversación, pues 2 días después de que habláramos de ello, mis audífonos empezaron a susurrarme cosas. Trataré de explicarme muy bien, porque sé que es difícil de creer y no quiero saltarme nada. Era medianoche, estaba lloviendo con fuerza, de hecho, llevaba lloviendo ya varios días, era época de lluvias, tenía los audífonos en el escritorio cargando, y en medio de lo que fuera que estaba haciendo, escuché una voz saturada proviniendo de mis auriculares, no me los puse de inmediato, pensé que era un error del Bluetooth, así que los desconecté y apagué. Volvió a sonar esa carrasposa voz entrecortada por la estática, así que me los acomodé y escuché con claridad aún con las interferencias. Los peces me están mordiendo, nada por mí, nada lejos. Los cascos estaban apagados, la luz característica no se veía, pero la estática y la voz no paraban de reproducirse. Me los quité, abrí el cajón con la intención de guardarlos, debían haberse estropeado, pero la voz en cuanto iba a dejarlos allí cambió la oración. No me guardes. Necesito que vengas a nadar. Me puse los audífonos pensando que había escuchado mal, que la frase era la misma, pero no, de verdad ha cambiado. Te veo, me escuchas, y necesito que vengas a nadar, cierra el cajón y ven a nadar. No supe qué pensar, el tono de voz era agitado, como si de una persona ansiosa se tratase, me quité los audífonos en un intento de detener esa fastidiosa voz y, aquí pasó algo más inquietante todavía, por un breve lapso de tiempo, por un momento, por mucho que cueste creerlo, yo jalé los cascos, y cuando ya no estaban situados en mis oídos, escuché esas mismas palabras ahora dentro de mi cabeza y el sonido cesó al instante junto con la estática. No duró nada, apenas terminó la oración y ya había dejado de escucharlo, pero hubo algo que me dejó perturbado toda la noche, inclusive, hizo que no pudiera conciliar el sueño en la misma habitación en la que se situaban esos audífonos, me hacían sentir observado, no quise pensar mucho en ello pero no lograba sacarme de la mente lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente y con la mente nublada por las pocas horas en las que pude dormir, tiré los audífonos a la basura y dicha bolsa fue dejada aún más lejos de mi casa, en mitad del camino que emprendí hacia la tienda de electrodomésticos para comprarme otros cascos. Pensaba que estaba siendo muy paranoico, que fue un error sin más, pero más allá de lo que escuché, no podía evitar sentirme profundamente observado cuando estaba en presencia de ellos. Soy una persona poco tolerante cuando de algo paranormal se trata, no creo en fantasmas o espíritus, pero trato de no ver películas de terror desde que vivo solo, el mal rollo que me produce cualquier cosa de ese estilo me perturba demasiado. Ya con los nuevos auriculares en casa, me dispuse a escuchar música para despejarme, no hablé con Perma, de hecho, creo que no se había vuelto a conectar, pero tampoco quería realmente revivir el tema. Esta casa se siente muy solitaria y pensar en algo así me traería sensaciones amargas e incomodidad. Estos pasillos son estrechos y oscuros, incluso con la luz encendida no se vislumbra todo con claridad, la penumbra es absorbida por el color gris con el que fue pintada la pared.
Hay una habitación de invitados, obviamente no ha visto ninguno desde que la parcela fue adquirida, está vacía y se mantiene cerrada. Allí fue donde dormí ayer, finalmente ahí destapé mis nuevos audífonos. ¿Por qué? Superstición. Tenía el presentimiento estúpido de que hacerlo en mi habitación después de lo que pasó traería mal augurio. En fin, parecía que todo había sido un error. Pasé horas escuchando música de mi grupo favorito, me disocié tanto que cuando me di cuenta ya la luna había caído, así que fui a hacerme la cena a la cocina. De pronto escuché estática atrás mío, seguida de un grito saturado. Me empezaron a temblar las manos, un hormigueo recorrió mi espalda, estaba paralizado. Me sudaba la nuca, gotas caían también por mi nariz, impregnando la tabla de cocinar con sudor. No podía girarme, mi cuerpo quería pero mi cerebro no me dejaba. Incontables escenarios vinieron a mi mente, escenarios en los cuales al voltear vería algo que no querría ver. Se me revolvió el estómago, sentí como la comida subía a mi garganta, estaba a punto de vomitar del estrés. No sé cuánto tiempo pasó, no creo que haya sido demasiado, más se me hizo eterno. Con los ojos lagrimosos y una sensación punzante en el pecho, apreté la mano con fuerza y volteé en un abrir y cerrar de ojos, y lo vi. Los audífonos estaban ahí, en el suelo. La estática sonaba con fuerza y me hacía sentir cada vez más incómodo y asustado, pero lo peor de todo es que yo no puse los cascos allí, ellos habían sido dejados en la habitación, cargando como siempre cuando no los estoy usando. Otro escalofrío recorrió mi cuerpo y cuando iba a agarrar el suficiente valor para cogerlos y apagarlos, sonó una voz entre la estática. Se escuchaba levemente, pero podía distinguir lo que decía. Nadar solo es horrible, ven conmigo, ayúdame a nadar. No pude ni siquiera tragar saliva y, como consecuencia de todo el estrés acumulado hasta ahora, vomité en el suelo. En parte eso me alivió, ayudó a bajar la carga de ansiedad que tenía encima, no toda, pero sí una parte, la suficiente como para ponerme los audífonos y enfrentar las palabras que ellos rugían. Nada conmigo, estoy solo. Se escuchó, y cogiendo toda la fuerza que pude, logré conjugar lo siguiente. ¿Qué eres? La respuesta llegó de inmediato. Necesito que vengas a nadar conmigo, rápido. No sabía qué hacer. ¿Con quién estaba hablando? ¿Cómo siquiera podría hablar con alguien con los audífonos apagados? Pero pregunté. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Y otra vez, la respuesta no tardó nada en llegar. ¿Quieres verme? ¿Necesitas verme? Abre. Al instante, se escuchó un golpe seco, sonó el golpeteo de un puño contra la madera, alguien estaba llamando, alguien estaba tocando mi puerta. Quedé horrorizado, no podía moverme de nuevo. Abre, necesitas verme. Volvió a repetir, y el sonido se hizo aún más fuerte. A este punto se escuchaba como si azotaran la puerta. Con el rabillo del ojo vi por el pasillo como un picaporte se movía, como si alguien lo girara desde adentro, era el de la habitación de invitados. El golpeteo seguía siendo atroz, mi corazón palpitaba tan fuerte que podía verse en mi pecho la vibración que este ocasionaba. Cogí los audífonos con fuerza y de un jalón los tiré contra el suelo, haciéndolos reventar en varios pedazos. El sonido cesó, un silencio absoluto, no había más estática ni golpes en la puerta. Tardé varios minutos en tranquilizarme y cuando lo hice, no sabía qué hacer. Parecía todo muy real, estoy seguro de que así era, pero ¿por qué entonces la puerta dejó de ser golpeada cuando me quité los cascos? Igualmente no iba a acercarme a aquella habitación, me aterraba la idea de cruzar ese pasillo. Quise despejarme, no podía aguantar la ansiedad y, sin pasar por enfrente del corredor, me situé en la sala, sentado en el suelo justo al lado de la televisión de cara al oscuro pasillo. Me gustaba tanto la música de mi banda favorita que tenía sus CDs al lado del DVD. Eran de colección, nunca escuchaba su discografía en el salón, pero ya que los tenía, había que sacar provecho, no iba a acercarme ni un metro a mi cuarto antes de calmarme. Navegué por el menú del disco sin quitarle el ojo de encima al pasillo y logré poner la primera canción del álbum. Funcionó, el tema empezó a sonar, pero no me hacía sentir más tranquilo, seguía presintiendo que algo malo estaba pasando. Y así fue. Vi como una figura negra se alzaba detrás de la encimera de la cocina y se quedó quieta, observándome. Lágrimas empezaron a caer por mi mejilla, estaba aterrado, era real. Entonces la canción siguió, pero la voz de la cantante empezó a distorsionarse, se volvió grave y saturada. Otra vez escuché esa misma oración. Ven a nadar conmigo. Ven a nadar conmigo, ven a nadar conmigo, ven a nadar conmigo.
No paraba de repetirse y esa persona seguía allí, estática. No veía sus ojos, estaba completamente en la oscuridad, su silueta era apenas visible, aunque mi vista empezaba a acostumbrarse. La voz en la televisión seguía repitiéndose cada vez con más fuerza. Quería irme de la casa, mas la puerta quedaba lejos, al fondo del pasillo, pero llegar hasta ahí sería acercarme a la figura que permanecía en la cocina. La voz ya había parado pero la estática continuaba. Empecé a moverme muy lentamente, con pasos cortos y movimientos suaves, nunca dejé de centrar mi vista en aquella criatura. Ya casi estaba cerca del pasillo, 3 pasos más y solo tendría que correr hacia la puerta, cuando al alzar el pie para dar el tercer paso, sin querer me apoyé con la mano en el interruptor de la energía, y la luz de la sala se encendió. Mi vista estaba acostumbrada a la oscuridad, así que me cegué por unos breves segundos, pero en ese resplandor vi cómo la figura se iluminaba y mostraba su forma. Era una persona pálida, demasiado pálida, con el rostro de color púrpura azulado, la piel arrugada y desprendida. No pude ver sus facciones con claridad, todo esto pasó en escasos 2 segundos, pues inmediatamente la persona que hasta ahora me observaba sin moverse, se abalanzó sobre la encimera y corrió hacia mí. Cerré los ojos, impulsado por pura supervivencia. Mis piernas respondieron antes que mi mente. El pasillo se estiró ante mí como una pesadilla interminable. A mis espaldas, el chapoteo furioso de sus pisadas resonaba con una cercanía asfixiante, como si el agua misma la persiguiera. Llegué a trompicones a mi habitación, me arrojé contra la puerta y giré el pestillo justo cuando el impacto de su cuerpo reventaba la madera exterior. No había tiempo para escapar por la entrada principal. El portón requería llaves y estaba demasiado lejos. La criatura golpeaba la puerta con una fuerza inhumana. Apoyé todo mi peso contra el roble, empujando la cama para bloquearla, y aún así parecía no ser suficiente. Tenía que poner el escritorio también, por lo que corrí a empujarlo, pero la pantalla del PC se encendió y la estática empezó a sonar ahora desde mi teléfono. En el monitor se veía la foto de un chico desaparecido, era una nota de periódico, hace 3 días desapareció en las montañas de la ciudad. Desde mi bolsillo se escuchó: «Abre la puerta, vamos a nadar juntos». Saqué inmediatamente mi móvil del pantalón y lo lancé contra la pared, pero la voz y la estática no se silenciaron por ello. El golpeteo de la puerta se hizo más fuerte. Pude ver un brazo con la piel azulada y arrugada colgando de sí, intentaba apartar la cama mientras empujaba la puerta. Iba a entrar, no podía impedirlo. Intenté abrir la ventana de mi cuarto para huir pero parecía estar pegada al marco, no se movía ni un centímetro por más fuerza que aplicara en ella. En un arrebato de ansiedad, le pegué puñetazos hasta romper el cristal, y la criatura entró a la habitación. Sin pensarlo 2 veces salí por la ventana, cortándome los brazos y las rodillas en el proceso. Salí corriendo como pude, agitando los brazos, gritando por ayuda, pero nadie en el vecindario abría su puerta. Todas las casas tenían las luces encendidas, mas no había ninguna persona. Las puertas no se abrían, no había respuesta ante mis gritos. La ciudad entera parecía un decorado hueco, habitado solo por el eco de mi propia desesperación. Yo seguí corriendo, agitado, sin poder pensar con claridad. No sé por cuánto tiempo lo hice, para mí fueron horas. No encontré a nadie en toda la ciudad, cada lugar por el que pasé estaba vacío, y cuando caí en cuenta, me encontraba entre árboles en el bosque, subiendo al desembocadero de un río. Lo seguí y seguí, casi perdiendo el conocimiento, aún me sentía observado, sabía que estaba esa criatura al acecho. Bajé siguiendo el riachuelo y me topé con una cámara situada en un trípode. Allí enfrente de ella, entre unos arbustos frondosos, el río seguía por un túnel, y por el afán de dejar atrás a la criatura que venía por mí, me metí en él. Había una señal de peligro dentro, parece que en épocas de lluvia el nivel del agua sube demasiado y este túnel se llena por completo. Tardé mucho en salir de él, y allí vi cómo el río cogía muchísima más profundidad, casi me arrastra la corriente. El agua me llegaba hasta la cintura, no tenía muchas fuerzas para sostenerme, los cortes que me había hecho saliendo de la casa me hicieron perder demasiada sangre, tenía la muñeca completamente abierta. Me acosté al lado del río, en las piedras, no podía más, iba a morir, lo supe. Y al darme la vuelta, con los ojos entrecerrados, a unos segundos de desmayarme, vi un cadáver enganchado en la mitad del río, probablemente una rama tendría su rodilla atrapada, pues solo se veía de su pecho hacia arriba, siendo arrastrado sin éxito por la corriente. Entonces, su cabeza se giró, me miró y antes de perder el conocimiento para siempre, me dijo: «Gracias por venir a nadar conmigo, ya no estaremos solos nunca más».